Hola, mi nombre es Federico Brandt y voy a hablarles de healing, estabilidad y deporte, el nuevo paradigma del tratamiento incruento del ligamento cruzado anterior. Durante muchos años aprendimos que un ligamento cruzado anterior roto no cicatrizaba y que necesitaba tratamiento quirúrgico. Hoy la evidencia nos invita al menos a discutir este tipo de casos. En los últimos años comenzaron a aparecer estos trabajos nuevos que cuestionan un poco esta idea de que todo ligamento cruzado debe operarse. Y ya vamos a ver que tampoco es que se trata de una idea tan moderna. Bueno, entonces, ¿por qué operamos el ligamento cruzado? Sabemos que operarlo previene episodios de inestabilidad, protege el cartílago articular y restaura la biomecánica de la rodilla. También sabemos que ayuda al return to play para aquellos deportes que tengan pivot y obviamente previene el daño meniscal secundario. Pero, ¿qué nos dice la evidencia con respecto a esto? Con respecto a los episodios de inestabilidad, obviamente prevenirlos los previene, lógicamente, pero no parece prevenir tanto la artrosis y hay evidencia controvertida con respecto al daño meniscal secundario. Ojo, esta charla no es una charla anti-cirugías. Yo opero ligamentos cruzados anteriores, pero bueno, la evidencia esta nueva por lo menos implica que tengamos que discutir este tipo de casos. ¿Por qué entonces discutirlo hoy? Bueno, por el aumento de las re-roturas, por el return to play menor al esperado. Antes hablábamos de 6 meses para el return to play, después empezamos a hablar de que los 9 meses era lo ideal y ahora ya estamos empezando a hablar de que a los 12 meses sería lo mejor para el return to play. Obviamente seguimos con la persistencia de la artrosis pese a la reconstrucción y esta evidencia emergente de healing ligamentario que les estoy comentando. ¿Qué es este healing ligamentario? Bueno, es la cicatrización del ligamento cruzado. Es ese proceso biológico mediante el cual un ligamento parcial o completamente roto recupera la continuidad estructural y organiza sus fibras sin intervención quirúrgica. Bueno, entonces, ¿puede cicatrizar el ligamento cruzado? Bueno, históricamente se decía que no porque era una rotura intraarticular, la exposición permanente al fluido sinovial, y eso hacía que hubiese una inhibición de la formación y de la estabilidad del coágulo de fibrina. ¿Qué sabemos hoy al respecto? Bueno, sabemos que el ligamento cruzado anterior está irrigado por la geniculada media y por el plexo vascular periligamentario que ingresa dentro del ligamento bien proximal. Ya vamos a ver que la capacidad de healing depende, entre otros factores, de la localización de la rotura. Cuanto más proximal y más cerca de la irrigación esté, más probabilidades de healing va a tener. También se encontraron células con potencial reparativo dentro del tejido del ligamento cruzado y la evidencia está creciente del healing ligamentario. El Canon Trial fue probablemente uno de los estudios más importantes en la historia del ligamento cruzado porque fue de los primeros en cuestionar la idea de que toda rotura debe reconstruirse quirúrgicamente. El trabajo mostraba que 121 jóvenes activos de entre 18 y 35 años con rotura aguda del ligamento cruzado anterior rehabilitaban la rodilla de dos maneras. Primero, una rehabilitación más una reconstrucción temprana, quirúrgica, en menos de 10 semanas, y una rehabilitación estructurada más una reconstrucción diferida solo si era necesario. A los 2 años no encontraron diferencias clínicas relevantes entre los dos grupos y en el grupo que inicialmente había iniciado como conservador, aproximadamente la mitad evitó la cirugía durante el seguimiento inicial. La conclusión fue que la reconstrucción temprana del ligamento cruzado no fue superior a una estrategia de rehabilitación inicial con reconstrucción diferida cuando fuera necesario. 5 años después, el mismo grupo de médicos realizó otro trabajo sobre esos pacientes y encontró que no hubo diferencias relevantes en función, no hubo diferencias claras en calidad de vida, ni diferencias importantes en artrosis radiográfica. Los pacientes con healing mostraron mejores resultados funcionales. En Argentina, esto fue estudiado por Costa Paz y Juan Astul en 2011, quienes vieron que 14 pacientes con rotura completa del ligamento cruzado anterior, con un seguimiento de 30 meses y Latchman negativo, todos volvieron a su actividad deportiva. Solo dos pacientes tuvieron una re-rotura a los 2 años y medio. 8 años después de este primer trabajo, siguieron estudiando estos 12 pacientes que no habían tenido roturas y vieron que 5 de ellos necesitaron tratamiento quirúrgico, dando como resultado 40% de tasa de re-rotura a los 8 años.
Como conclusión, el healing existe y tiene valor clínico real, pero la calidad de tejido cicatrizal puede no equivaler al ligamento cruzado anterior nativo. Philby, en 2023, hizo un análisis secundario solo de las resonancias magnéticas del Canon Trial y descubrió que había healing visible desde los 3 meses post-injuria. También vieron que, midiendo con la escala de Cox, los pacientes del grupo que mostraban cicatrización tenían mejores resultados funcionales que los que no habían cicatrizado, e incluso mejores que los que se habían sometido a cirugía temprana o tardía. Y también encontraron que entre un 63 y 94% del grupo cicatrizado alcanzó el pass threshold, que es el estado sintomático aceptable para el paciente, y cero pacientes con criterio de fracaso. Los estadios que descubrieron fue que entre 0 y las 3 semanas se encontraba todavía el edema y la rotura completa del ligamento cruzado, pero a partir de los 3 meses ya se veía cierta cicatrización, con una remodelación a los 12 meses y una moderación completa del nuevo ligamento cruzado a los 2 años. La escala de continuidad de LSA a CLOAS es un sistema de gradación por resonancia magnética diseñado originalmente para comprender el desarrollo posterior de la osteoartrosis que generaba la rotura del ligamento cruzado. Esta misma escala es utilizada hoy para poder ver la evidencia de healing. Sabemos que en la escala 0, 1 y 2 vamos a tener evidencia de healing, y que cuando tenemos una escala 0 o 1, además vamos a saber que esos dos estadios van a tener mejor funcionalidad que un estadio 2 o 3. Pero cuidado, porque cicatrizar no siempre significa estabilizar la rodilla. Podemos encontrarnos con continuidad en la resonancia magnética, pero que no va a garantizar una función normal del ligamento cruzado. Puede existir también persistencia de la laxitud. De hecho, en el grupo Hill del Canon Trial, 25% tenía pivot shift anormal y 56% Latchman anormal, dando como resultado que la laxitud mecánica persiste aunque haya continuidad en imagen. Llegado a este punto, tenemos que diferenciar entre roturas parciales y roturas completas. Las roturas parciales además las vamos a diferenciar en funcionales y no funcionales. Sabemos que un 10 al 27% de las lesiones aisladas del ligamento cruzado anterior son parciales, tanto del fascículo anteromedial como del fascículo posterolateral. Las roturas parciales son frecuentemente subdiagnosticadas. La clave diagnóstica es el Latchman con endpoint firme pero largo y ausencia de pivot shift franco. La resonancia magnética tiene baja sensibilidad. Si hay sospecha clínica, no descartarla por resonancia magnética negativa. El gold estándar es la artroscopía diagnóstica y nos encontramos con dos signos útiles para poder diagnosticarlos, que son el gap sign y el footprint sign. El gap sign es una rotura del fascículo posterolateral con desprendimiento proximal del fémur, y el footprint sign es el mismo fascículo, el posterolateral, desprendiéndose de la inserción tibial. Stone, en 2021, fue el que diferenció las roturas parciales en funcionales y no funcionales. Los puntos que describió para los ligamentos cruzados con rotura parcial funcional fueron pivot shift negativo, diferencia lado a lado de menos de 5 milímetros usando el CAT-1000, que pueda hacer deporte al mismo nivel y que no tuviera inestabilidad subjetiva. Lo contrario para el LCA no funcional fue pivot shift franco, diferencia de más de 5 milímetros, incapacidad para retornar al deporte previo e inestabilidad sintomática. Eso diferenció entre aquellas que iban a terminar en cirugía y las que iban a realizar rehabilitación. Las roturas parciales pueden progresar a completas. Fayard describe que el 39% progresa a rotura completa. Los factores de riesgo son la edad menor a 20 años y que realice deportes de contacto con pivot. Otros hallazgos fueron que el 44% retornó al nivel deportivo previo y solo el 50% de los que progresaron tenían lesión meniscal al momento de la cirugía. ¿Puede cicatrizar un ligamento cruzado anterior completo? Bueno, los factores asociados a la cicatrización, al healing, son la localización proximal, por esto que les había comentado de la geniculada media y la que ingresa por la porción proximal del ligamento cruzado anterior, la baja separación entre cabos, que la rodilla quede con cierta estabilidad, la edad mayor de 20 años y tiempo desde la lesión menor a 4 semanas.
¿Qué sabemos hoy? Que algunos pacientes cicatrizan, algunos pacientes funcionan bien sin cicatrización completa y otros fracasan y requieren cirugía. Tratamiento incruento no es tratamiento pasivo. El éxito del tratamiento incruento va a depender más de la rehabilitación que del ligamento. Estas cuatro fases son las que tenemos que seguir para realizar un buen tratamiento incruento. La primera fase de control del derrame, recuperar el rango de movilidad completo. La segunda fase de fortalecimiento muscular. Tercera fase de buscar estabilidad y equilibrio mediante el perturbation training. Y el retorno deportivo en la última fase. ¿Podemos optimizar la cicatrización? Bueno, sí, lo podemos hacer mediante el protocolo cross-bracing que se puso muy de moda hace un par de años. Consta de cuatro fases, una primera fase con una fijación estricta a 90 grados de flexión de rodilla. Esta flexión a 90 tiene que ser porque el origen femoral y la inserción tibial del ligamento cruzado anterior disminuyen su distancia a varios milímetros y esto facilita el cross-braiding que termina siendo la cicatrización del ligamento cruzado. La segunda fase, que es de movilidad controlada, una tercera fase de rehabilitación activa y finalmente la cuarta fase, que es la del return to play. En este trabajo de Filbay se detallaba que el 90% de los pacientes mostró continuidad del ligamento cruzado anterior en resonancia magnética a los 3 meses. De 80 pacientes estudiados, 72 tenían continuidad ligamentaria, mucho más que el 30% que mostró el Canon Trial. Se vio que aquellos que tenían fibras femorales remanentes intactas al momento de la rotura tenían mucho mayor poder de cicatrización, como ya vimos por la arteria geniculada media. Hubo 14% de re-roturas en el seguimiento a 12 meses. La evidencia de este trabajo aún es preliminar. Esta diapositiva es la más importante. ¿Cómo vamos a seleccionar al paciente? Aquel paciente que podemos llamar Copper. Bueno, aquel paciente que tenga una rotura parcial con ligamento cruzado anterior funcionalmente competente, o que tenga una rotura completa en un paciente sedentario o con baja demanda deportiva. Obviamente adultos mayores de 25 años sin deporte de pivoteo. Rotura proximal, que ya sabemos que tienen mejor potencial de healing por la vascularización. Pacientes que no tengan pivot shift o que tengan un Latchman con tope final largo, pero que lo tengan. Que el hop test tenga un mayor al 80% de simetría con respecto a la contralateral, sin lesión meniscal asociada ni lesión condral, un buen control neuromuscular y obviamente alta motivación para rehabilitar. Este trabajo refería que solo el 20% de los pacientes con ligamento cruzado anterior deficiente podía llegar a regresar al deporte pivoteo sin cirugía. ¿Cuáles van a ser los pacientes non-copper? Bueno, aquellos deportistas de elite o de alta competencia en deporte de pivoteo, menores de 20 años, una inestabilidad franca con pivot shift positivo o explosivo, lesiones asociadas que requieren intervención quirúrgica, como ya vimos, una rotura de menisco o del cartílago, y rotura distal o con avulsión tibial del ligamento cruzado anterior. El PRP, bueno, el PRP es una herramienta coadyuvante que promueve el coágulo de fibrina. La evidencia aún no permite una recomendación gradual, sin embargo, en mi práctica privada yo lo utilizo cada vez que rehabilito un ligamento cruzado anterior parcial. ¿Cuándo realizamos un rescate quirúrgico? Bueno, cuando el paciente presenta inestabilidad persistente tras la rehabilitación completa, cuando hay episodios de fallos durante la rehabilitación, fallos de la rodilla, de inestabilidad, sensación de inestabilidad del paciente, cuando hay una lesión meniscal secundaria por esta inestabilidad, cuando ya se comprueba un fracaso del healing en la resonancia a los 3 meses en un paciente joven activo y cuando el deseo del paciente es retornar al deporte de alta competencia. Con respecto a la aumentación, siempre se dijo que era bueno hacerla por la propiocepción y la vascularización, pero la evidencia dice que no tiene superioridad con la reconstrucción convencional. Con respecto al return to play, no nos vamos a basar en el tiempo, sino nos vamos a basar en estas características, que la fuerza y el hop test sean simétricas o por lo menos de un 10% de asimetría entre ambos miembros, que no haya derrame articular, obviamente una confianza psicológica del paciente para poder retornar al deporte, que la calidad del movimiento sea la adecuada y que no tenga episodios de giveaway o de inestabilidad. Vamos a ver ahora un par de casos clínicos. El primer caso es
Con respecto a este trabajo que se presentó de un futbolista profesional de 32 años de nivel internacional, de la Premier League específicamente, con una rotura completa del ligamento cruzado anterior confirmada con resonancia magnética. El jugador realizó un protocolo de rehabilitación intensiva y luego vuelve a los entrenamientos a las 8 semanas, juega 5 partidos de la Premier League esa misma temporada y luego de 10 meses se realiza una nueva resonancia en la cual se sigue viendo la rotura completa. A los 18 meses continúa siendo titular sin problemas. Este paciente masculino de 43 años, jugador de tenis, sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior en septiembre del 2019. 5 meses después vemos esa rotura con una cicatrización con una cloas grado 1. Esta paciente en julio del 2016, femenina de 16 años, jugadora de vóley, sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, se le realiza rehabilitación por 4 meses. Luego de la rehabilitación vemos la resonancia magnética a la derecha con grado de ACLOA grado 2, pero a los 2 años necesitó tratamiento quirúrgico. Esto quizás se debió a sus 16 años. Este paciente femenino de 33 años que realiza parkour sufre una rotura del ligamento cruzado anterior en julio del 2019 y en enero del 2020 vemos ya el ligamento cruzado anterior cicatrizado con una cloas grado 1, pero a los 5 años necesitó tratamiento quirúrgico no por tratarse de algo que haya fallado en la rehabilitación, sino porque se cayó de una pared de 2,5 metros de altura. En las conclusiones, podemos decir que la curación del ligamento cruzado anterior es posible y cuantificable por resonancia magnética. El healing se asocia a mejores outcomes clínicos que la cirugía. Un ligamento cruzado anterior curado puede tener mayor laxitud pasiva, o sea, latch más positivo, pero permitir estabilidad funcional y retorno al deporte de alto nivel. Aunque la evolución inicial sea favorable, existe una tasa de re-rotura del 40% a los 8 años. Por último, la rehabilitación de alta calidad debe ser la primera opción en pacientes seleccionados. Y como puse en el anteúltimo punto, siempre se debe informar al paciente todas las posibilidades de tratamiento antes de tomar una decisión. Para terminar, les dejo esta frase que dice que la pregunta no es si tengo que operar o no operar un ligamento cruzado anterior, sino que qué es lo mejor para este paciente en ese momento. Muchas gracias.